donde son su punto final, porque las estaciones intermedias son las que se dan en los pueblos a lo largo del desarrollo de la vía férrea. Y las terminales son aquellas que se dan en el inicio y el final de una vía férrea, ¿no? De un sistema de vía férrea. Entonces, con esas aclaraciones, vamos a ver en qué consisten o qué función cumplen estas terminales. Las estaciones terminales en sí comprenden las áreas del ferrocarril donde se atienden los servicios públicos de carga y pasajeros, contiguos en ocasiones o zonas destinadas a servicios propios de inspección, mantenimiento, aprovisionamiento y formación de trenes de carga y pasajeros. Es decir, son aquellos donde existe la atención al público y también existe la atención a los trenes. Es decir, la ubicación, patios de parqueos de estacionamiento, etcétera, etcétera. Eso constituye una terminal. Y existen lo que se llama terminales de viajeros, que son aquellos que se desempeñan en el sector ferroviario, compuestos por las vías, andenes e instalaciones necesarias propias para la instalación. Esto es terminales de viajeros como la que tenemos aquí en la Brasil, ¿no? Ese es terminal de viajeros. Y la que tenemos en Guaracachi es de trenes de carga. Entonces hay dos tipos de terminales, que son terminales de viajeros y terminales de tipo o trenes de carga. Lo que vamos a visitar nosotros, si es que nos dan vía libre, es la terminal de trenes de carga, que sería en Guaracachi. Y las terminales de viajeros es la que está en la Brasil, ¿no? Que compone también con edificio de servicio, el edificio como tal y las instalaciones complementarias como patio de comida, atención al público, etcétera, etcétera. Esos son los terminales de viajeros. Y básicamente esta es la terminal de viajeros o de pasajeros. Fíjense que es el edificio principal. Hay un andén, ¿no? Y luego las vías de tránsito del tren. Esta es una señalización, ¿no? Que hay una curva aquí y esta es la vía principal y estas son las vías también alternas que pueda haber, ¿no? Entonces, básicamente una terminal es el edificio, el andén por donde circulan las personas y tienen acceso a entrar al tren de pasajeros, ¿no? Estos son los andenes principales, ¿no? Y de aquí entra uno al tren o sube al tren de ferrocarril. ¿Han subido ustedes algún tren de ferrocarril o no? ¿O están invictos todavía? ¿Quién ha subido un tren de ferrocarril? Yo, ingeniero. Ya, esto ha podido ubicar, ¿no? En la terminal que existe aquí en la Brasil. Hay un andén. Es decir, aquí hay unas puertas de ingreso donde está controlado y uno entra al andén ya con el boleto de aquí, ¿no? Con el boleto en mano, entra al andén principal y de aquí hay acceso a los trenes de pasajeros, ¿no? Entonces es una terminal de pasajeros. Aquí hay una estación de paso para pasajeros. ¿Qué son estaciones de paso? Son las estaciones que están en los pueblitos, ¿no? En el transcurso del desarrollo del proyecto del tren. Son estaciones más pequeñas, también con su andén. Está la vía troncal que pasa recto por ahí, la vía troncal, y estas vías auxiliares. ¿Para qué serán estas vías auxiliares? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir para qué están las vías auxiliares estas? En una estación de tren intermedia se llama, en un pueblito, en un pueblo, por decir San José, Roboré, Charagua, etcétera, etcétera. Entonces, están las vías secundarias para que el tren que viene, por ejemplo, este tren está yendo en sentido de izquierda a derecha, y viene un tren de derecha a izquierda, y se van a topar aquí al medio. Se comunica este jefe de estación con este jefe de estación y le dice, mira, estos se estarían cruzando a la mitad del este. Entonces, este tren de aquí, que pare en esta estación hasta que llegue el otro. Entonces, ¿qué hace este tren que va a llegar aquí?
se le comunica al maquinista o al chofer, y este tren viene y se para en la vía secundaria o vía auxiliares. Este tren viene y se para aquí, y el otro que venía de derecha a izquierda viene y pasa por la vía principal, toma su vía libre. Es una certificación de que el tramo de esta estación a la otra estación va a estar libre, no va a estar con un cruce con otro tren. Entonces le dan la vía libre aquí en esta estación y este pasa de largo. Y este que estaba esperando, que pasa este tren de derecha a izquierda, viene ya por la vía auxiliar y toma después la vía troncal y se va en el otro sentido. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, entonces para eso son las terminales intermedias, precisamente para que no se choquen en medio camino trenes que vienen en sentido contrario. Entonces uno de ellos viene y se parquea hasta que el otro llegue, pase de largo y luego toma la vía troncal. Estas son las estaciones de paso. Terminales de carga. Estos son otros tipos de terminales. Son terminales que se componen de patios o parques de recepción, ¿no? Esto necesariamente tiene que tener un espacio de parqueo de trenes de carga. Generalmente estas terminales de carga o mercancía están en los puntos de inicio y terminación de un viaje. Por ejemplo, en Santa Cruz, las terminales de carga están aquí en Guaracachi y está en Quijarro. Y si vamos para el otro lado, está en Yacuiba, son las terminales de carga. Ahí llegan los vagones y dejan su carga. También hay una terminal de carga en Roboré. He podido apreciar que hay una terminal de carga ahí, que son una serie de vías, donde existen trenes que van hasta ahí y de ahí viene el otro tren y las trae vacías para este lado, ¿no? Entonces ahí necesariamente tenemos los patios o parqueos de recepción, los edificios, que también esa terminal debe contar con un edificio, con todos los recursos humanos que pueda haber, y los accesos a la terminal y los aparcamientos, ¿no? Tiene que haber acceso, ya vamos a ver cuáles son los accesos a esos parqueos de recepción de trenes de carga, ¿no? También puede haber estaciones mixtas de carga y de pasajeros. Fíjense, estos son los patios, ¿no? Hay diferentes patios para carga, para pasajeros, patio de despacho. Esta es la vía troncal, ¿no? Esta sería la vía troncal y hay patios de recibo. Fíjense, este patio consta de varias vías, ¿no? De varias vías. Aquí los trenes pueden venir y parquear. Puede ser de pasajero o puede ser de carga o puede ser para mantenimiento también. Hay una torre de control, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos esta es una distribución de estaciones de tráfico mixto, ¿no? Donde hay patios de parqueo tanto de trenes de carga como de trenes de pasajeros, ¿no? También puede haber. Aquí en Santa Cruz no he visto este tipo de patio, solamente he visto de carga y de pasajeros, no he visto un mixto, ¿no? Y finalmente hay un patio muy importante que es el que se calcula, porque estos patios de aquí son patios bien simples, que con el solo hecho de medir la cantidad de trenes diarios que pueda haber, uno sabe dimensionar cuántas vías adicionales va a ser, ¿no? Pero hay un patio que es muy importante y que se da en otros países donde la red de ferrocarriles son redes bien saturadas. Hay mucho flujo de trenes de carga, sobre todo, no tanto de pasajeros como el caso de México, por ejemplo. México es una muestra de un país donde hay mucho tráfico por vía, tráfico de carga, sobre todo. Existen muchos, pero muchos trenes de carga en México, donde el costo de operación y el costo de transporte rebaja tremendamente, ¿no? Porque una sola locomotora tironea como arriba de 40 vagones, digamos, ¿no? Entonces se hace muy económico el tráfico en trenes. Y esta locomotora que ustedes ven aquí es una locomotora que es la que lleva los vagones a un lugar donde se llama el patio de vagones.
Ya van a ver ahorita, les voy a mostrar un video. Esta locomotora es la que hace la distribución, ¿no? Y la lleva a esas terminales de vagones de carga, ¿no? Este tipo es el tipo de locomotora. Son locomotoras de mucha potencia, donde tiene que trasladar un gran número de vagones. Ahorita lo vamos a ver en esquema y en video. Este es el llamado patio de joroba en una estación. Este es para ya estaciones o para ferrocarriles muy grandes, ¿no? Se hace este tipo de patio de joroba. ¿En qué consiste este patio de joroba? Consiste en que los trenes, este viene a ser el parqueo de reposo, es decir, aquí vienen los trenes, descansan, le hacen mantenimiento, bajan la carga, etcétera, etcétera, y después otra vez siguen hacia el destino que puedan tener. ¿Qué hacen los trenes? Vienen a esta área, se paran aquí, ¿no? Y de aquí viene una locomotora que es esta de acá, que transporta a los vagones, a cada uno de los vagones, hasta este lugar que es una joroba. Es una joroba como la que tiene un cebú, ¿no? Entonces viene esa maquinaria hasta aquí y de aquí la larga por gravedad. Y estos vagones se van y ya tienen predestinado dónde van a ir, en cuál vía de acceso van a ir ellos, con estos sistemas de cambio que hay acá. Entonces viene, la máquina lo deposita aquí el vagón y el vagón por gravedad se va hacia el lugar donde quiere. Y en el trayecto hay un sistema de frenado que tiene la propia vía, que le permite ir con una cierta velocidad hasta llegar al reposo, ¿no? Entonces la máquina la transporta hasta aquí nomás al vagón y de aquí por gravedad se va al vagón donde corresponda que vaya. Estos son los parqueos de reposo, de mantenimiento o de baja de carga, de bajío de carga. Luego, una vez que se ha tenido el tiempo necesario como para hacer el mantenimiento o el descargo de la carga que tiene, se viene ya a este patio de aquí y de aquí ya se va con su máquina hacia el lugar donde corresponde. Entonces, este se llama patio de joroba y este esquema representa un parqueo que se utiliza mucho en México. Vamos a ver el video que muestra este sistema de parqueo, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, primero viene el tren aquí, y aquí cada uno de los vagones lleva la máquina, esta máquina la lleva hasta este punto, que es el punto máximo, que es una joroba, y de aquí por gravedad se va hasta el lugar donde previamente ha sido seleccionado. Bueno, veamos el video, a ver. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí o no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Ya, vamos a ver el video para que ustedes puedan apreciar. Todavía no está con sonido. ¿Escucha el sonido? Ahí lo larga. Ahí lo larga. Ya, ahora sí. Ahí está en la joroba. ¿Escucha el sonido? Sí se escucha, ingeniero. Ya. Ahí en la joroba. Ahí lo larga la máquina. Fíjense, se va solo. Clasificación por gravedad, dice abajo. Ese es el punto de joroba.
¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, jóvenes? Bien, ingeniero. Interesante, ¿no? Este patio, el que Interesante. veíamos al fondo. Este patio, el que veíamos al fondo. A ver si alguien estaba atendiendo. ¿Cuántas líneas tenía de clasificación? 48. 48, ¿no? 48 líneas de clasificación. Y el sistema es automatizado, ¿no? El sistema de frenado y de control de velocidad, ¿no? Entonces es mucha inversión, pero representa esto que estamos viendo acá. Ese es el patio de Joroba. La máquina lo lleva hasta este punto y de aquí por gravedad ya se va hasta el lugar donde le corresponde y previamente está clasificado, ¿no? Y obviamente después se va a este patio para su salida ya nuevamente donde va a ser dirigido. Entonces, este es un poco de teoría. Vamos a ver un poquito de cálculo de algunas fórmulas. Estos patios pueden calcularse la capacidad, es decir, cuántos vagones se puede considerar y cuántas líneas en función del número de vagones se considera obviamente las líneas, ¿no? De rieles que tenemos que poner. Y eso se calcula con esta formulita, ¿no? La capacidad necesaria para el estacionamiento del patio, es decir, cuántos vagones podemos tener en un patio, y eso se calcula en función del número de carros por día que entra a este sector, cuántos vagones por día entran ahí, número de carros por día por un factor de agrupamiento. Ese factor de agrupamiento generalmente lo asumen como 1.5 por el tiempo promedio de permanencia por cada carro, ¿no? ¿Cuánto tiempo permanece cada carro en este patio? Entonces, de acuerdo a esos datos, yo puedo calcular la cantidad de carros que van a entrar y así dimensionar la cantidad de vías que voy a tener, ¿no? Esa es una primera aproximación, pero esto a veces nos conduce a algunos errores, ¿no? de cálculo, y para eso se le da una holgura con esta nueva fórmula. Esta nueva fórmula con un coeficiente de holgura que va a ser igual a 1 menos h sobre 100. ¿Qué es h? ¿No? H es una holgura que se le da y generalmente tiene un factor del orden del 15%. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Se le va a poner 15 dividido entre 100, es un número pequeño, 1 menos eso me va a dar un valor menor a 1, multiplicado 24 por ese valor y dividido esta cantidad entre esto, obviamente va a crecer la capacidad que podamos tener, ¿no? Aquí no va a dar una capacidad menor, aquí no va a dar una capacidad mayor porque estamos multiplicando por un número o estamos dividiendo entre un número menor. Entonces, esta fórmula es más práctica, ¿no? Para calcular la capacidad, es decir, cuántos carros que puede entrar diario, ¿no? Y cuántas vías tengo que tener acá, ¿no? Con esta formulita acá, finalmente es la más recomendada, la más práctica, donde FA, N viene a ser el número de carros por día, FA viene a ser el factor de variación en el PIC. ¿Esto qué significa? Es un factor de variación respecto de la media promedio. Es como una desviación estándar, digamos, ¿no? Entonces, ese es un factor que también viene dado ya por una clasificación y tiene un valor determinado. Entonces, es un factor de variación en el PIC. Es una variación respecto de la media aritmética, ¿ya? Entonces, ese factor o ese dato es dado por el tiempo de permanencia de cada vagón por FB, factor de variación en el PIC, ¿no? Entonces, calculamos esa capacidad, cuántos carros le van a entrar a este patio, y en función de eso vemos la cantidad de vías que vamos a hacer, ¿no? No es tan relevante esto porque esto es sencillo de calcular, por eso no le voy a hacer ejercicio, simplemente para que ustedes las conozcan, la fórmula de cálculo para estos tipos de patio, ¿no? Después también podemos poner la capacidad de carros por día, ¿no?
La capacidad de carros por día la podemos calcular también, ¿no? Es decir, no solamente podemos saber cuántos carros le va a entrar, también podemos ver cuántos carros podemos tener en ese patio por día. Y dice que la cantidad de carros por día va a ser igual a 24 por FG por FU. ¿Qué es FG? Frecuencia de goteo. ¿Cuál viene a ser la frecuencia de goteo? Viene a ser la cantidad de carros por hora. ¿Dónde? La cantidad de carros por hora que salen de aquí. Esta es la frecuencia de goteo. La cantidad de carros por hora que salen de aquí al patio. ¿Ya? Esa es la frecuencia de goteo. Entonces, esa es la frecuencia de goteo que nos piden acá, ¿no? Carros por hora, por FU, que viene a ser el factor de goteo, generalmente se asume, es un valor, y es 0,75. Entonces, podemos conocer también la cantidad de carros por día que podemos almacenar acá, ¿no? De esa manera. Fórmula bien sencilla. Y también podemos tener la capacidad de máxima del patio utilizando la ecuación 8.2 que viene a ser esta. Ya lo hemos visto. Capacidad de carros por día. Y también cuántos carros por tren podemos meter. Es decir, fíjense, cuántos carros por tren entran en cada una de estas vías para la capacidad del patio. Podemos conocer así, de esta manera. La capacidad de carros por tren, ¿no? Va a ser igual a la cantidad recibido o salido de carros por día sobre el número de trenes de entrada o salida. Es decir, los trenes que entran y los trenes que salen. El número de trenes que entran y el número de trenes que salen, la sumamos y esa es la cantidad de trenes. Y la cantidad de carros que entran y salen también, medimos eso por día, cada uno por día, tanto los carros como los trenes. Hacemos la división de ambos y ya tenemos la cantidad de carros por tren que podemos calcular ahí. No sé si está claro. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces podemos calcular también la cantidad de carros por tren que van a entrar a ese parqueo. Aquí es igual a la capacidad de carros por día sobre la capacidad de trenes por día. ¿No? Dividimos ambos y tenemos la capacidad de carros por tren que podemos poner para ese patio. Y este es un factor que nos entra aquí en el tiempo de cada tren. Factor de agrupamiento es igual a 24 por F máximo sobre N. N es el número, ¿no? El número de trenes que entran al patio. F máximo, frecuencia en la llegada o salida de trenes en los periodos peak. Es decir, en ese periodo de variación es la frecuencia con la que llegan y salen los trenes, ¿no? Se refiere a tiempo. También es conocido este dato. Entonces, ese es el factor de agrupamiento que vamos a emplear aquí, ¿no? El tiempo de cada tren, podemos estimarlo, dice que es igual a 24 cm 1 menos h sobre 100, y ya todo lo demás lo conocemos. 24, ¿qué es cm? Capacidad máxima de carros, ¿no? La capacidad máxima de carros, ¿dónde está? Aquí. Ya lo hemos visto acá. Capacidad máxima de carro, aquí. Ya lo hemos calculado, ¿no? Entonces el tiempo va a ser igual a 24 cm, 1 menos una holgura sobre 100. Esta holgura es 15% sobre 100 sobre CD. ¿Qué es CD? Número de carros, ¿no? Número de carros, factor de agrupamiento, que viene a ser esto, por FB, que es el factor de variación SPIC. También es un dato, es una variación respecto de la media aritmética del número de carros por día, ¿no? Entonces tenemos todos los datos y tenemos el tiempo estimado de cada tren en este patio. Tiempo estimado de cada tren en este patio. Y esas serían las formulitas sencillas que hay para hacer el cálculo más o menos de las capacidades de nuestro parqueo, ¿no? Con eso podemos saber los datos aproximados del tiempo de permanencia y también la capacidad tanto para carros como para trenes, ¿no? Son las formulitas que se emplean en dimensionar eso y nada más, ¿no? Aquí tenemos un patio por gravedad de una estación que es parecida a la anterior y tenemos algunas recomendaciones para el tamaño económico de patios de terminales, ¿no? Algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta, pero al final esto es bien sencillo, ¿no? Con estas fórmulas calculamos
la cantidad de carros como la cantidad de trenes que me puede entrar en ese patio. No sé si está claro, jóvenes. ¿Quedó claro? Sí, Sí, ingeniero. se entiende. Ingeniero. Esto no les voy a preguntar en el examen porque es muy sencillo, digamos, ¿no? O sea, es darle valores nomás y ustedes pueden calcular cuántos carros, cuántos trenes pueden entrar, cuántas vías pueden hacer. Es bien sencillo. Pero para conocimiento de ustedes sí es importante, ¿no? Y el video yo creo que muestra mucho más de lo que les estoy explicando, ¿no? Entonces han podido entender de que en grandes proyectos ferroviarios hay estos parqueos que demandan mucho dinero, pero que también a la hora de hacer la evaluación económica y rentabilidad del proyecto le da también muchas utilidades, porque son transporte de grandes cargas, ¿no? Entonces amerita nomás también tener estos tipos de patios, pero es en lugares mucho más eh, eh, que hay congestionamiento de trenes y un proyecto grande de ferrocarril como el de México, por ejemplo, es uno de los grandes de Latinoamérica. Ahí veían ustedes en la literatura de que es el único en Latinoamérica, ese que veíamos en el video, ¿no? Esos jóvenes, eso es lo que quería que conozcan hoy día. Tenemos la última clase que es de señalética, ¿no? Señalética en ferrocarriles y con eso vamos a ir terminando la materia. ¿Les parece? Sí, ingeniero, está bien. Buenas noches, ingeniero. Una pregunta. O sea, este tema no va a entrar al examen en segundo parcial. No entra al segundo parcial. Este va a entrar a los que den un tercero. Si hay por ahí personas que estén mal, le voy a dar este tema para los que den en el tercer parcial. ¿Ya? Gracias. El día viernes tenemos el segundo parcial. Para muchos va a ser el final, pero la visita a obra va a tener también su puntaje. Así que me van a hacer un pequeño resumen de lo que van a ver. Así que no es que ustedes den el segundo parcial y se pierdan, ¿ya? Se va a tomar en cuenta la visita de obra y como una visita también obligatoria. ¿Está bien? Muchas gracias, ingeniero. Listo, jóvenes. Les comento, yo estoy por incursionar en el proyecto del tren bioceánico. Hay un proyecto que se va a hacer a nivel nacional, ¿no? Así que creo que vamos a estar ahí presentes también y bueno, eso traería mucha experiencia y muchos datos para nuestra universidad. Así que estamos en ello y espero, Dios mediante, poder transmitir dan esos conocimientos a los que vienen, ¿no? A ver, ojalá todo salga bien y así será, ¿no? Pero es un proyecto muy grande el que se va a hacer. ¿Han escuchado, no? Del tren bioceánico, ¿o no han escuchado? ¿Han escuchado o no? Sí, se escuchó. El ministro Montaño ha estado hablando mucho de eso, ¿no ves? Así que sería una buena experiencia estar ahí presente. Pero bueno, si no se da, también, pero la intención es estar ahí. Quisiera que estén atentos para estos días, de repente mañana o pasado, estén atentos al grupo y yo le voy a comunicar si ya me aseguran la visita, le voy a comunicar el día que se va a hacer y las condiciones en las que se va a hacer. Es decir, de repente me dicen todos tienen que ir de repente con un seguro de vida, tienen que ir con el EPP completo, etcétera, ¿no? Entonces yo le voy a comunicar a ellos. El seguro de vida grupal me parece que, por decir, para 10 personas, $20, algo así, ¿no? Para una visita de obra. Así que es muy barato, así que vale la pena nomás, ¿no? Hacerlo, ¿ya? Si es así, yo le voy a comunicar. ¿Está bien? ¿Cuándo va a ser eso, ingeniero? Disculpe la pregunta, la visita, ¿cuándo va a ser? Mañana ha quedado de confirmarme la gerente regional de ENFE. Me va a llamar. Ojalá lo haga mañana, de repente pasado. Estimo yo que va a ser para la próxima semana. Y a ella me dirá las condiciones o los requisitos para hacer esa visita, ¿no? Seguramente ellos tienen sus medidas de bioseguridad y de seguridad también, ¿no? Y de repente por ahí van a exigir algún tipo de seguro de vida.
Ya lo hemos hecho en la carrera de civil. Algo así como $20 cuesta para 10 personas, algo así, es bien barato. Entonces vale la pena que ustedes lo hagan y la visiten aquí en Huaracachi, ¿no? En la estación de trenes, la terminal de estaciones de trenes, de carga. ¿Ya? ¿Está bien, jóvenes? Está bien, Sí, ingeniero. ingeniero. Y ahí se van a poder despejar una serie de dudas que puedan tener y vamos a poder explicar con detalle ahí en la realidad. ¿Ya? Bueno, jóvenes, esto se lo subo a Classroom y el viernes tenemos examen parcial. ¿Cuáles temas eran? Era descarrilamiento y el tema de dimensionamiento, ¿no? ¿Sí? Sí, era el tema 3, teoría de descarrilamiento, y Descarrilamiento y 4, dimensionamiento, ¿no? sí, exactamente. Y según lo que usted dijo, era el tema 5, solamente teoría, dijo. Sí. Pero ¿cuál es el tema ese? No, para que quede claro, el tema de descarrilamiento va a ser teoría nomás. El tema de dimensionamiento, eso va a ser un ejercicio. ¿Ya? De esos dos temas lo voy a tomar. ¿Está bien? Está bien, Ya, ingeniero. ya. Sí, porque usted había dicho el 5, pero ya está Sí. bien. Ya, esos dos temas nomás. Y bueno, ya saben dimensionar ustedes. Hemos hecho en clase, hemos dimensionado de las rieles, durmientes. Así que no tienen problemas en eso. Sobre eso va a ser el examen. ¿Ya? Ya, bien, gracias. Ok, Una consulta, jóvenes. ingeniero. Sí, ¿Va a ser en horario de clases el examen? en horario de clase nomás. Horario, no quiero mover porque se me genera una serie de problemas. No, que se me choca con esto, que yo estaba en el otro examen, que no quiero. Examen, el horario de clase y vamos a dar ese horario. ¿Ya? Listo, ingeniero. Gracias. Ok, jóvenes. Bendiciones para todos y se lo pongo esto en Classroom terminando la clase. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta Luego, luego. ingeniero, bendiciones. Bendiciones para todos.